Me da mucho gusto esta mañana que estén conectados aquí en Árboles de Justicia, un lugar donde aprendemos a ser felices y vivir mejor. Esta comunidad cristiana tiene como uno de sus propósitos vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Y bueno, ¿cómo se hace eso? Es aprendiendo de la palabra de Dios, yendo a ella, sabiendo todo lo que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a Deuteronomio capítulo 13. Hoy nos corresponde estudiar Deuteronomio capítulo 13. Y antes de entrar al estudio de la palabra de Dios, vamos a hacer nuestra declaración. Esta declaración no es un rezo, es eso, es una declaración de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros podemos entender que es la palabra de Dios. Así que si tienes su Biblia ahí, levántela en alto y repita conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hoy seré instruido en esta palabra y nunca, nunca, nunca volveré a ser el mismo. Yo lo creo y espero que usted también lo crea. Vamos a Deuteronomio capítulo 13. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 3 por ahora. Dice así: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová nuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hasta ahí por ahora la lectura de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar a ustedes acerca de cuida las voces que escuchas. Cuida las voces que escuchas. Todo hijo de Dios, cada uno de nosotros, tenemos que tener mucho cuidado con las voces que escuchamos para no apartarnos de Dios. Vuelvo a repetir, cada hijo de Dios debe cuidar las voces que escucha para no apartarse de Dios. ¿Por qué decimos esto? La semana pasada, en el capítulo 12 de Deuteronomio, hoy quiero hacer un breve repaso porque es muy importante que entendamos estas enseñanzas, la enseñanza central del capítulo 12 de Deuteronomio para poder entender y aplicar el capítulo 13. La semana pasada hablamos acerca de que cada cristiano tiene que ofrecer a Dios la adoración como Dios dice, como Él la ha instituido en su palabra, no como a nosotros nos parece, no como nosotros quisiéramos. Nos habló en el capítulo 12 acerca de destruir todo ídolo. Iban a entrar a la tierra prometida y había en esa tierra prometida muchos lugares de adoración, de culto. Comentamos en ese momento que la adoración que se daba en ese momento no era solamente inclinarse ante una estatua, ante una pintura. Tenía que ver mucho con los sacrificios humanos, sacrificios de niños. Tenía que ver con lo que hoy conocemos como brujería, hechicería, cosas ocultas, misticismo, fetiches, brujería, todo lo relacionado con la lectura de las estrellas, todo lo que Dios había dicho: no te mezcles con nada de eso porque yo no estoy ahí. Y cada vez que la gente adoraba, se alejaba de Dios. Cada vez que la gente iba a consultar imágenes, a realizar sus actos de adoración a sus dioses, cada día se hundían más. Y Dios dice: no, quiero que destruyas todo. Quiero que acabes todo porque la idolatría es muy atractiva, porque es manipular a Dios, o se entiende de esa manera, ¿no? Es fácil ofrecer una manda, un sacrificio, un ruego, unas lágrimas, un dolor, dinero para cambiar a Dios. Y Dios dice: yo no participo de eso. No puedes ofrecer idolatría. Quiero que acabes todo. ¿Y por qué?
Independientemente de por qué es una instrucción de Dios, Dios les dice, es que si no, tú vas a querer aprender ese tipo de adoración, esas formas, y las vas a querer incluir en mi adoración. Y yo no soy como esos dioses. Yo soy un Dios celoso. Yo soy un Dios único que no me puedo comparar con nada y con nadie. Por eso no puedes traer de esas prácticas y mezclarlas con mi adoración. Y esa era una de las principales razones. No hagas, leímos en algún momento el versículo 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios, no me adores como adoran ellos, no traigas esas prácticas para acá, para el pueblo de Israel. Ustedes son una nación santa porque yo soy un Dios santo y no quiero que se contamine con las prácticas de ellos. Y bueno, vimos de una manera muy triste y muy puntual cómo nosotros, la Iglesia de Jesucristo, hemos introducido a la enseñanza bíblica, a la vida cristiana, muchas prácticas que se realizan en otras religiones que nada tienen que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Por vivir en una cultura religiosa, por vivir en una cultura y en una sociedad muy marcada por una religión, por la religión católica. Esas son nuestras raíces culturales, y más allá, antes de la conquista, era adoración a ídolos, al sol, a la luna, y bueno, ya conocemos todo eso, ¿no? Y de una manera inconsciente hemos traído maneras de pensar, formas de ver que hemos mezclado con el cristianismo. Hablamos un poco acerca de cómo la oración a veces podemos tomarla como atribuirle más bien ciertas ideas mágicas, como que si no oras determinado tiempo, no oras a determinada hora, no tienes la posición adecuada para orar, Dios no te va a escuchar. O como si fuera un amuleto, salimos en la mañana y no oré, por eso me fue mal, por eso me dejó el camión, por eso llegué tarde, porque no hice mi oración, atribuyéndole a la oración poderes mágicos. Y tenemos que tener mucho cuidado en esas actitudes. De repente vemos la Biblia, el libro en sí, papel, tinta, pastas, como un amuleto de la buena suerte. A veces la cargamos, la llevamos en nuestra bolsa, porque creemos que nos van a proteger de que no me asalten, de que no me atropellen. Otra vez atribuyéndole misticismo, atribuyéndole poderes mágicos a un libro. De repente también traemos ideas acerca de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Sobre todo en estos tiempos hay una mercadería en la casa de Dios, donde se hace una exageración más allá de los principios bíblicos de dar, con frases como sembrar, trae tu semilla, que aunque la Biblia sí lo enseña, cada vez que nosotros tomamos una enseñanza de las Escrituras y la exageramos, se convierte en una herejía, en una enseñanza que no está basada en la Biblia. Porque aunque la Biblia sí enseña de dar, lo enseña como un estilo de vida, como una forma de ser. Dice en Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria, pero es para aquellos que han estado dando, apoyando, que tienen este estilo de vida generoso. La Biblia siempre va a hablar de ser generosos. En el Antiguo Testamento hay muchas ofrendas, y en algún momento llegué a leer en Levítico que ya que Dios estipuló todas las ofrendas que se tenían que dar, todavía había una ofrenda más, porque dice, si tú de tu corazón quieres dar más a Dios, y estipula cómo se tenía que dar más a Dios. Porque cuando hay un corazón generoso, un corazón que está dando constantemente a Dios, a la iglesia, a los siervos de Dios, a los demás, es inevitable que Dios te bendiga. Pero como un estilo de vida, no como una magia. Si tú das una cantidad ahorita, Dios te va a hacer un milagro. Y de repente hay estas formas, quiero usar este término, fetichistas, para creer que puedes ganarte, puedes comprar alguna bendición extra de Dios para ti.
Eso es lo que Dios no aprueba. De repente atribuimos poderes mágicos a objetos, aceite, el aceite de la unción, a materiales. Comentaba la semana pasada, a veces se ungen los instrumentos, que es madera, que es metal, se ungen los sonidos, los equipos de sonido de las iglesias, trayendo tal vez a la memoria que así lo hacen en otros lugares, porque la Biblia no dice que se haga eso. Se hizo en una ocasión con lugares especiales, con el templo de Dios, donde estaba la presencia de Dios en el tabernáculo y más adelante en el templo de Salomón. Pero hoy en nuestros días es muy diferente, porque el templo somos nosotros. La presencia de Dios no radica en un edificio, está dentro de nosotros. De repente se ungen piedras o algunos objetos. De repente hay quienes tienen esta idea de que si tu hijo es muy rebelde, úngelo. Echa el aceite para que se le salga ese chamuco. Creemos que con el aceite los chamucos se van a ir, ¿no? Teniendo esta idea. Y bueno, en algún momento escuché de una iglesia donde en la plataforma tienen una silla especial, para que ahí se siente Dios cuando la gente está adorando. Suena muy tierno, suena bonito, pero así empieza la idolatría, porque más adelante van a creer que esa silla es santa. Más adelante alguien va a empezar a adorar esa silla. Más adelante le van a atribuir poderes a esa silla, porque así empieza la adoración. Así empieza la idolatría, con buenas intenciones, con buenos deseos. Nadie ha empezado queriendo apartarse de Dios abiertamente, sino con buenas intenciones, pero haciendo cosas que la Biblia no enseña. Ahora, nosotros como mexicanos siempre tenemos esta idea de atribuir cosas mágicas. Lo mágico, lo misterioso, lo oculto. Y la Biblia dice, no quiero que te involucres en nada de eso. De repente creemos que los lugares son lugares santos. Son lugares que se deben de respetar, por supuesto. Son lugares que están destinados a una función específica, pero no los hace lugares santos. Incluso decíamos que en las iglesias de repente la plataforma se consideraba así como el lugar santísimo. Y no sé de dónde se tomaron esas ideas, porque la Biblia no enseña eso. Algo que es muy triste es que se da a las personas, hablando de líderes, de pastores, se les atribuye cierto misticismo. En pocas palabras, nos gusta idolatrar a las personas, porque predican bien, porque tienen unción, porque Dios los usa. Y lo malo de todo esto es que estos líderes, pastores, profetas, ahorita voy a hablar un poquito más de eso, permiten que la gente los alabe, permiten que la gente los ponga en un pedestal, cuando Dios dice, no quiero que hagas nada de esto. Los hombres no podemos recibir ninguna adoración, no podemos recibir ninguna posición que Dios no nos da. Nosotros tenemos que tener la humildad, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, tenemos que tener la humildad de decir, todo lo que yo hago, todo el poder incluso que tengo, que Dios me da para orar por los enfermos y que sanen, es un regalo que Dios nos da. No nos ha escogido Dios por ser más santos, por ser más espirituales, por tener más atributos, por ser mejores personas. No, la Biblia dice que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado. O sea, a lo más chafita que había, quien no daba un peso por ellos, Dios nos escogió para que les sirvamos. Por eso no podemos idolatrar a nadie, por muy apóstol, por muy profeta, por muy pastor. No podemos idolatrar a las personas. Y esto es importante porque como mexicanos nos gusta que alguien nos diga, nos gusta que alguien me ponga la mano y sentir la unción. Sí existe eso, por supuesto que sí, pero no podemos idolatrar a las personas. Y dice en el versículo 8 de Deuteronomio 12, no hagas como todo lo que hacen ellos.
No hagas como a ti te parece. Es que allá se ve bonito. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Mira, allá cantan de esta manera. Mira, allá esta religión hace este tipo de oraciones. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Y Dios dice, no quiero que copies. Yo soy diferente a todo eso. Porque no se trata de sustituir. Porque algunos, bueno, ya no vamos a esa iglesia donde hay imágenes y hay campanas, ahora vamos a este templo, ya no se llama iglesia, ahora se llama templo. Allá había un sacerdote, acá hay un pastor, acá bautizaban a los niños, no, acá los presentamos. No, no se trata de sustituir una cosa con otra. La vida de Dios, el evangelio de Dios es algo muy diferente. De repente nosotros hemos querido cristianizar prácticas que no están en la Biblia, y nosotros tenemos que hacer una revisión muy a fondo y muy a conciencia, porque si somos la iglesia de la Biblia, tenemos que hacer única y exclusivamente lo que la Biblia enseña. Si queremos empezar a agregarle otro tipo de adoración, otras prácticas, entonces dejamos de ser la iglesia de la Biblia y nos convertimos en una secta, en una religión, más como hay muchas. Nosotros en nuestras iglesias cristianas celebramos 15 años, una práctica que no está en la Biblia, cuyas raíces no son cristianas, tienen unas raíces bien paganas, ¿no? Pero nosotros queremos cristianizarlo y de repente le empezamos a inyectar ahí ideas de una zapatilla, de una muñeca, de una medallita, de una pulsera, de una Biblia, cosas que la Biblia no enseña. Y como a nosotros nos parece bonito, se nos hace, ay, qué tierno es esto. Pero no nos damos cuenta que estamos practicando cosas que la Biblia no menciona en ningún momento. Celebramos bodas con muchas excentricidades. Hay quienes usan arroz, sal, aceite, trigo, monedas, lazos, mantos, copas, velas y muchas excentricidades más. Tenemos presentaciones y creemos que es como el bautismo de la Iglesia Católica. Celebramos la Navidad como lo hace todo mundo, sin considerar lo que enseña la palabra de Dios. Y es que alguien puede decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Es muy bonito. No se trata de que sea bonito. Se trata de que Dios dice, no quiero que imites, no quiero que traigas. Es más, Dios dice, las cosas tienen que ser a mi manera. Dios dio las instrucciones de los materiales, las telas, las maderas, los metales, los colores, todo lo que se tenía que hacer para su adoración. Las cantidades exactas de incienso, las cantidades exactas de harina, de aceite para hacer los panes. Todo tiene que ser como Dios lo dice, no como a nosotros nos parece. Porque de repente al traer tantas filosofías empezamos a mezclar, a hacer este sincretismo, a mezclar de uno y otro, y de repente cada quien tiene su idea propia de Dios. Y esto es algo que abunda, y aquí algo que no comentamos la semana pasada: cada persona cree que sabe el evangelio. Cada persona tiene su propia interpretación, ¿basada en qué? En la cultura, en lo que escuchaste, en lo que tú crees, en lo que oíste por ahí. De repente hay quienes están muy enojados. Hoy en día, he escuchado esto varias ocasiones, están muy enojados porque se han descubierto libros que no están incluidos en la Biblia. ¿Por qué no están incluidos? Y algunos lo dicen con enojo. A ver, ¿por qué quitaron libros de la Biblia? ¿Por qué no está el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María, el de Judas? Y ni siquiera han leído la Biblia. Y se enojan porque escucharon que hay libros que no están incluidos. Si ellos leyeran la Biblia y leyeran esos libros, se darían cuenta porque no están en la Biblia. Pero de repente todos empezamos a hablar de cosas que no sabemos,
que no entendemos. De repente tenemos ideas que los medios de comunicación nos dan y, por ejemplo, ahorita está muy fuerte la idea de que Jesús era homosexual o de que Jesús era esposo de María Magdalena y tuvieron hijos. Y de repente, por no conocer la Biblia, empezamos a hacer un evangelio a nuestra manera, una interpretación personal, y se van propagando de boca a boca, pero nadie viene a la Biblia a cotejar si es lo que enseña la palabra de Dios o no. Hay un principio bíblico muy importante en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 y versículo 12, que dice que la mujer calle en la congregación, que aprenda en silencio con toda sujeción. Ahora, ese versículo no es para que las mujeres no hablen. Tenemos que entender cuál es el principio. Como está hablando acerca de los maestros, de los pastores, dice, las mujeres deben de guardar silencio para aprender primero y ya después pueden enseñar. Este es un principio que aplica no solamente a las mujeres, aplica a todos los que quieren hablar acerca de la fe en Jesucristo, a todos los que quieren enseñar acerca del Evangelio. Nos está diciendo ese versículo, antes de hablar, aprende. Aprende de la palabra, aprende de los que saben para que después tus palabras puedan ser de bendición. En otras palabras, no andes hablando lo que no sabes. Si no tienes bases bíblicas, no hables. ¿Por qué? Porque en primer lugar te vas a ver muy mal, porque no tienes su fundamento, no tienes un sustento. Y nuestro sustento, nuestro fundamento es la palabra de Dios. Por eso no puedes hacer una religión o ver la vida cristiana como a ti te conviene, como a ti te gusta. Incluso en el capítulo 12, en el versículo, permítame tantito, en el versículo 30, Dios les dice al pueblo, no andes preguntando, a ver cómo lo hacen ustedes, a ver cómo lo hacen allá, ahora vamos a ver cómo lo hacen en esta religión o en esta secta o en esta filosofía. Y no es que Dios diga, no quiero que ni siquiera te asomes. No es que no podamos estudiar seriamente a cada uno de estos grupos. El punto es que si no tienes Biblia en tu corazón, si no tienes un compromiso con Dios, te vas a desviar. Es bien fácil desviarse, porque lo místico, lo oculto nos atraen. ¿Cuántas personas que tú y yo conocemos que conocen la Biblia o creímos que conocían la Biblia, de repente andan buscando en la santería y ya no están sirviendo a Dios? Están metiéndose allá a ver cómo lo hacen aquellos, porque hay que conocer, no es que tienes que abrirte, no tienes que ser tan cerrado. El problema es que no tienen fundamentos bíblicos sólidos, no tienen una relación firme con Dios y al rato están dudando de la fe en Jesucristo, al rato están dudando de la palabra de Dios y algunos con un descaro vienen a decirnos, a mí me ha tocado, a ver, demuéstrame. No. Yo les digo, no, yo no tengo que demostrarte nada. O sea, por mí, mira, con que yo sepa lo que enseña la palabra de Dios y yo la pueda compartir con libertad, no me interesa convencerte, porque yo no voy a convencer a nadie. Quien nos convence es el Espíritu Santo. Por eso no podemos hacerlo a nuestra manera, porque es más bonito, porque es más rápido, porque me conviene. Ponía el ejemplo la semana pasada. Imagínense que Dios dio las instrucciones para los panes de la proposición, tal cantidad de aceite, tal cantidad de harina, y de repente tú eres el encargado de hacer ese pan y dices, bueno, ¿y si le ponemos chispas de chocolate? Y alguien más va a decir, oye, si le ponemos fresa en medio, vas a ver más sabroso. Oye, si le ponemos chantilly, y de repente, por hacerlo a nuestra manera, por hacerlo a nuestro gusto, por tener brillantes ideas, deja de ser automáticamente lo que Dios dijo que tenía que hacer. Eso ya no es una adoración, es algo que tú hiciste a tu antojo, ya no es de Dios. Y alguien va a decir, ay, pero ¿qué tiene de malo? Ay, ¿a poco Dios se va a enojar? Ay, qué cerrado eres, ¿no? Ay, qué religioso te has vuelto. Oye, últimamente estás muy legalista. Y el punto no es que uno sea legalista religioso, sino que ese pan se ve muy bonito y ha de saber delicioso, pero no es lo que Dios instituyó.
Por eso Dios dice, no andes preguntando, no andes buscando, no andes investigando, porque vas a querer traer esas prácticas aquí y al rato esta adoración se va a distorsionar. Y es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. La iglesia de Jesucristo no estamos para hacer las cosas como lo sintamos. A ver, ¿qué dice tu corazón? ¿Cómo sientes hacerlo? No se trata de lo que sentimos. Nosotros vamos a la iglesia porque dice la palabra que tenemos que ir y además lo hacemos con gusto. Ofrendamos y diezmamos porque es lo que nos enseña la palabra de Dios y además lo hacemos con gusto. Vamos y servimos a la iglesia, incluso en los trabajos más sencillos a nuestro parecer, y lo hacemos con gusto. Servimos, apoyamos, compartimos el evangelio, buscamos de Dios y lo hacemos con gusto porque hacemos lo que dice la palabra de Dios y además como Él lo dice. Si tú dices, ay, va una lana para la ofrenda, para que no esté diciendo este muchacho otra vez, no lo des, porque no se trata de que des por dar, sino se trata de honrar a Dios y hacer las cosas como Él ha instituido. Dice el versículo 32 de Deuteronomio capítulo 12, cuidarás de hacer lo que yo te mando, no le vas a añadir y tampoco le vas a quitar. Ha quedado bien estipulado de parte de Dios. No le vas a quitar, no le vas a añadir a mi adoración. Ya dije cómo se deben de hacer las cosas. La iglesia no estamos para tratar de innovar, para ser más atractivos, para atraer a la gente, para ser más creativos, para ser más relevantes. Una persona se hizo un tatuaje y alguien le preguntó, oye, ¿por qué te hiciste ese tatuaje de un león, ¿no? El león de la tribu de Judá? Y dijo, para hacer del evangelio, para hacer que mi cristianismo sea más relevante. O sea, ¿cómo va a ser más relevante el evangelio con un tatuaje? Si tú vivieras de acuerdo como enseña la palabra de Dios, eso sería muchísimo mejor que un tatuaje, ¿no? Porque no se trata de ser creativos, no se trata de ser relevantes, no se trata de que es que si no nos vamos a quedar atrás. Dios nos puso en esta época y Él va aplicando a nuestras vidas, va hablando a nuestras vidas y por supuesto va viendo vida, va viendo cambios, pero nunca saliéndonos de la palabra de Dios. Claro, hoy cantamos alabanzas más modernas, más contemporáneas que los himnos que se cantaban en el siglo XVI, en el siglo XVII o en el siglo pasado. Han cambiado algunas formas, pero nunca ha cambiado la esencia de la adoración a Dios. No se trata de ser genuinos, se trata de entender, comprender los principios bíblicos y aplicarlos a nuestra vida. No olvidemos que Dios quiere lo mejor y no podemos contentarnos con lo falso, con lo chafa, con lo copiado. No te conformes con eso. No te conformes con eso cuando tienes lo genuino, lo real, lo verdadero. No te conformes con cosas chafas. Tienes lo mejor que es Dios. Eso es lo que vimos en el capítulo 12. Al entrar en el capítulo 13, Dios habiéndoles dicho al pueblo, a su pueblo de Israel, de quitar toda idolatría para no copiar, para no traer prácticas como las que ellos hacen, Dios ahora les va a decir, ahora cuida mucho lo que oyes, siguiendo con la misma idea de la adoración, de desviarnos de los propósitos de Dios, y empieza a hablar acerca, en primer lugar, vamos a encontrar aquí que es muy fácil, tres áreas que tenemos que tener mucho cuidado, tres voces que tenemos que tener mucho cuidado para no desviarnos de lo que ha dicho el capítulo 12. Hay tres voces que van a estar hablando constantemente y que si no entendemos lo que dice el capítulo 12, de no copiar, de no traer, va a ser fácil que nos desviemos. La primer voz que menciona aquí dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal y prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y vamos a servirles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños,
porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos de Jehová vuestro Dios andarás, a Él le vas a temer, guardarás sus mandamientos, escucharás su voz, a Él le vas a servir, a Él le vas a seguir. A tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión como Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y así vas a quitar el mal en medio de ti. La primer voz es esta voz de un hombre que se llama un hombre de Dios, que se presenta a sí mismo en este caso como un profeta. Dice, cuando alguien se levante de en medio de ti. No lo levantó Dios, Él se levantó. Cuando alguien se levante de en medio de ti y diga, soy un profeta de Dios, soy un hombre de Dios, soy un ungido, y te empiece a profetizar y tenga tales dones que te deje con el ojo cuadrado, digas, wow, ora por los enfermos y sanan, mueve una mano y se caen. Dice, pero ten cuidado con su mensaje. No vaya a ser que te distraiga de Dios y vayas en pos o vayas a seguir un ídolo. Empieces a adorar algo que no es Dios. Ahora, la Biblia sí habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ministerios, funciones que hay hasta el día de hoy, pero que tienen que ser bien entendidos. Cada ministerio en la palabra de Dios, aunque más adelante vamos a hablar un poco más acerca de eso en otra ocasión. Cada uno de estos ministerios tiene el propósito de capacitar a la iglesia de Jesucristo, de levantarlos, de animarlos, de fortalecerlos, de enseñarles la palabra de Dios, prácticamente de tomarlos de la mano y enseñarlos a caminar con Dios, a creer a Dios, a confiar en Dios, a escuchar a Dios, la voz de Dios por sí mismos, a servir a Dios. Nunca un ministerio, como dice aquí, un profeta, un pastor, un maestro, un apóstol, quien sea, nunca puede desviarte de tu mirada de Dios. ¿Por qué lo dice? Porque dice es que te va a asombrar con sus milagros, que se van a cumplir. Dice, pero si te desvía de Dios, no es un profeta que viene de Él. Tenemos que tener mucho cuidado porque como se levanta Él solo y va a decir, Dios me dijo, y de repente te pueden distraer de tu visión de Dios y hacer que pongas tu vista en Él. Quienes tenemos esta gracia de Dios de ser pastores, de tener un ministerio, podemos manipular y usar la palabra de tal manera que la gente dependa de mí y no de Dios. Y hay pastores, hay líderes, hay profetas que están atrás de la gente para que la gente los siga a ellos. Y hablan mucho de yo soy, Dios me usó, Dios me llevó, Dios me trajo, Dios me ha bendecido. Y el común denominador de sus predicaciones, miren quién soy yo. Aunque digan, bueno, es para la gloria de Dios, pero se están exaltando a sí mismos para sacarles dinero, para tener un provecho personal. Hay quienes se dicen pastores y han abusado de la gente, echando mano de su posición de autoridad, han maltratado a las personas y les han sacado dinero, han sacado provecho de ellos. Hay quienes han usado a los hermanos de la iglesia para que me laven mi coche. Oye, es muy penoso decir esto, pero lo hay. Es que como nos gusta a los mexicanos adorar a alguien, adorar al gran hombre de Dios, usamos esa posición para aprovecharnos de las personas. Y todavía con la cara así de santidad le decimos, bueno, es que el hermano quiere servirme, es que soy un hombre de Dios. Y Dios está levantando hombres para servirme, porque saben quién soy. En alguna ocasión un hermano me dijo, yo entiendo las intenciones. Hermano, déjame ser quien carga tu mochila, tu maleta. Le dije, no hagas eso, no hagas eso. Hacemos mucho daño a los hombres de Dios cuando los ponemos en un pedestal. No podemos hacer esto. En broma le dije, en broma y en serio, hermano, yo puedo cargar lo mío. Ay, además aquí traigo mis tortas. Y después le dije, no se hace eso. No levantes a los hombres.
Es lógico, es normal poder servir, poder apoyar, pero nunca con una actitud de que tú eres un gran hombre de Dios, por eso lo voy a hacer. Porque cuánto daño nos hacen a los pastores que nos traten así. Cuánto daño hemos hecho pastores al abusar de ese buen corazón, de esa buena fe de las personas. Escuché de una persona, no sé si sea pastor o no, que ha invitado a las personas para que limpien a sus perros, para que le laven a sus perros. Es que los hermanos me quieren servir, saben que soy un hombre de Dios. Eso es una idiotez y no lo podemos permitir en la iglesia de Jesucristo. No estamos para eso. No estamos para ser servidos de las personas. Yo entiendo que hay personas que nos sirven, que nos quieren apoyar, que nos quieren ayudar, pero es muy difícil, muy diferente a querernos aprovechar de las personas. Por eso cuídenos a los pastores. No nos pongan en un lugar que no nos corresponde. El ser pastores, evangelistas, pastores, maestros, servir a Dios no es un título que nos dan. Es una función que tenemos que hacer. No es porque seamos mejores personas, no es porque seamos más santos, no es porque tengamos una conexión especial con Dios. No, es un regalo de Dios. Dios nos ha llamado como un regalo para la iglesia, pero es para servir, para levantar, para apoyar, para enseñarles a la gente a escuchar la voz de Dios, para enseñar a los hermanos a estudiar la palabra de Dios y que tú tengas un encuentro con Dios, que no me necesites a mí, que no me veas a mí como un mediador. Espero que se esté entendiendo esto, porque es muy serio, porque de repente podemos desviar la mirada de las personas y esto es muy frágil, porque de repente con esta onda de pedir mucho dinero estamos desviando la mente, el corazón de las personas de Dios y le estamos poniendo en el dinero. Y mira, si tú das, Dios te va a bendecir y te va a dar y te va a prosperar y va a ser un milagro financiero. Y ya no estamos pensando en que Dios es el proveedor, sino que por medio de esta ofrenda, por medio de este apoyo mágico, Dios tiene que hacerme algo. No, Dios no es así. Dios no es manipulable. ¿Hay principios bíblicos para ser bendecidos, para ser prosperados? Por supuesto que sí. Por supuesto que los hay. Dios en algún momento te va a decir, da esta ofrenda. En determinados momentos Dios te va a hablar a tu corazón, pero sin ningún tipo de manipulación. Quiero poner un ejemplo, tal vez para que quede un poco más claro. Hace un poco más de un año yo tenía una gran preocupación en mi corazón, un gran deseo, un gran anhelo, una gran preocupación por Dios. Y en una reunión estaba orando a Dios. Y Dios me dijo, ya está contestada tu oración. Ya te contesté. Dije, gracias Dios. Y vino a mi mente, quiero darte una ofrenda de gratitud, Señor. De gratitud. Yo todavía no he visto el milagro. Yo solamente creo que tú ya lo hiciste. ¿Qué te puedo dar? En ese momento no llevaba nada. Llevaba un reloj nuevo. Mi regalo que me di de cumpleaños. Y como estaba en una reunión cristiana, se la di al predicador de ese día. En mi corazón le dije, Señor, ¿cómo puedo darte una ofrenda? Ya sé, te voy a dar este regalo, pero se lo voy a dar a tu hijo, al predicador. Yo no fui a sembrar, a dar, para que Dios me hiciera el milagro. Fue el producto de una gratitud en mi corazón. 2 meses después llegó ese milagro, muchísimo más grande de lo que me pude haber imaginado. Pero no debe de haber manipulación. No debe desviarte ningún predicador, ningún pastor, por apóstol, querubín que sea, de Dios, de las enseñanzas de la palabra de Dios. Tengo que decir más cosas de esto, no quisiera. Hay quienes han llegado al extremo de hacer tantas estupideces. No solamente pedirle dinero a las personas, sino hacer que les besen los pies. Escuché en esta semana no son pastores, son farsantes, que tenía relaciones sexuales con las hermanas de la iglesia para liberarlas de los demonios. Hay quienes tienen que fumar, hay quienes, máscate este chicle que yo tengo porque ahí va la unción.
llévate este pañuelo ungido con mi sudor, cosas que de repente vamos tomando como modelos y que se desvirtúa mucho de lo que enseña la palabra de Dios. Y toman versículos fuera de contexto para argumentar sus estupideces, y no debe de ser así. Mucho cuidado con eso. Es que Dios me dijo, hermano. Dios me dijo, hermana, que me dé su coche. Dios me dijo que me tienen que dar una ofrenda especial. Es que Dios me dijo que compre un avión, así que hermanos, cáiganle. Si Dios te dijo, entonces Dios te va a proveer a ti. No andes manipulando a las personas. Yo he tenido la bendición de que hay personas que han llegado con grandes cantidades de dinero y me han dicho, hermano, esta ofrenda Dios la puso en mi corazón para usted. Y saben los que me conocen que nunca he manipulado a las personas. Aún que tal vez pueda haber situaciones económicas difíciles, mis hijos me han visto que nunca hemos manipulado a nadie para pedirles dinero. Porque no se trata, no podemos usar el nombre de nuestro Dios en vano. Cuidado cuando alguien te diga, Dios me dijo que te debes de casar conmigo, o Dios me dijo que ustedes dos se deben de casar, Dios me dijo que no hagas eso, Dios, no. El papel de un pastor, de un profeta es confirmar la palabra que Dios ha dado a tu corazón primero. Porque si Dios me ha hablado a mí como pastor es porque ya te habló a ti. Y yo solamente soy una confirmación de parte de Dios. Y no dudo que en algún momento Dios te diga, dale tu carro a ese pastor, regálale tu casa a ese hermano. No dudo que suceda eso. Pero nunca puede haber una manipulación de que qué casualidad que Dios me lo dijo a mí y no te lo dijo a ti antes. Si tú eres el dueño de la casa o del avión o del coche, Dios primero va a hablar al corazón de las personas. Así que mucho cuidado con Dios me dijo. Hay un principio en Apocalipsis que dice, aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Generalmente el que se dice ser apóstol, el que se dice ser profeta, el que se dice ser un hombre de Dios, necesita decirlo y gritarlo porque en realidad no lo es. Los hombres y mujeres de Dios que tienen un ministerio, se ve, hay una evidencia. No necesitan estarlo proclamando, no necesitamos hacer tarjetas de presentación o poner ahí en la descripción, Pastor Genaro Ponce, ¿no? Se oye, padre. Y de una vez lo voy a decir, no me gusta que me digan pastor, me gusta más que me digan el hermano Gena. El hermano Genaro, me gusta más eso, ¿no? Y yo entiendo que algunos por respeto, por afecto, por cariño me dicen pastor, ¿no? Un día me invitaron a predicar a una iglesia y la hermana me dice, hermano, ¿cómo lo presente? ¿Como pastor, apóstol, profeta, como maestro? Digo, nada más diga que soy el hermano Genaro y ya. Porque tenemos que empezar a frenar toda esta locura de títulos, nombramientos absurdos. Dice en Apocalipsis, tengo algo contra ti, que retienes ahí a los que tienen la doctrina nicolaíta. Los nicolaitas eran un grupo de cristianos que les gustaban las jerarquías. No, el hermano es más importante y va arriba. No, el otro es más importante, el otro es más ungido. No, tú no eres tan ungido. Y empezaban a hacer así una estructura absurda, tonta. Y Dios dice, yo aborrezco todo eso. Yo creo que mis amigos pastores me van a agarrar a pedradas, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios dijo, tienen que matarlo, tienen que apedrearlo, porque esa no es mi voz. En el Nuevo Testamento, gracias a Dios que no nos tienen que matar ni apedrear, pero sí es responsabilidad de cada hijo de Dios juzgar la palabra que escuchamos, no al profeta, no al hombre de Dios, no al pastor, sino lo que está diciendo. Es que Dios me mostró, hermano, que me tienes que dar tu casa, me tienes que dar tu automóvil. ¿Cómo saber si es de Dios o no es de Dios? Dios me va a hablar y tengo que juzgar sus palabras. Juzgar es discernir, es entender, es reflexionar si es de Dios o no es de Dios. Señor, si tú se lo dijiste, ¿me lo puedes decir a mí, por favor? Y por supuesto que Dios nos va a dar a hablar. Y lo más seguro es que te diga, no le hagas caso, está bien loco. No está dependiendo de mí, está dependiendo de la gente. Hay quienes son tan pidinches, iba a decir otra palabra, ¿verdad? Pero estamos en cadena nacional, ¿no? Hay quienes en vez de ser obreros son ubreros, hay pegados a la ubre, viviendo del ministerio. Y es vergonzoso tener que decir esto, pero como pastor tengo que cuidar a mi iglesia de lobos rapaces, porque los hay. Qué feo es esto, ¿no? Dice en el versículo 6,
Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o tu hijo o tu hija o tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron, los dioses de los pueblos que están a tu alrededor. Dice, no consientas con él, ni le prestes oído, ni tu ojo se compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Ah, caray, qué fuerte es esto. Es que tienes que escuchar la voz, ver qué voz estás escuchando. Es que en el gran nombre de Dios, cuidado. Si te está alejando de Dios, no lo escuches. Ahora se está refiriendo a tu hermano, a los más cercanos. Dice a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo que te dice en secreto, oye, vamos allá con alguien que yo sé que lee las cartas. Alguien que en su corazón no tiene el discernimiento, y no son personas que busquen tu mal, no son personas que te quieran dañar, son personas que te aman, que te quieren, que te aprecian, pero como ellos escucharon que allá leen las cartas, que allá hay una bruja, que allá hay alguien que te pueda decir el futuro, pues vamos. ¿Tienes problemas? Vamos. ¿No tienes dinero? Mira, vamos, ahí te pueden hacer una limpia. Y generalmente se usan frases como, mira, si no te hace bien, tampoco te hace mal. Es una mentira. No crean. Dios dice, no prestes tu oído. No los escuches. Pero son buenas intenciones. Sí, pero te van a alejar de Dios y te vas a perder. Y Dios te quiere proteger de eso. Los amigos, la familia que buscan tu bien, pero están inmaduros. No conocen al Dios de la Biblia y tienen ellos confusión y en su ignorancia son seducidos por esas prácticas. Otra vez, no son malas intenciones. Van a creer que están haciendo algo por ti y van a querer que te hagas una limpia con huevos, ¿no? Con incienso, con ramas. O que te lean la carta o el café, oraciones raras. Te van a regalar un angelito para que le ores a ese angelito, y ahora hasta hay talleres para orarle a los ángeles. Te van a regalar un amuleto de la buena suerte para hacer alejar las malas vibras o a los demonios. Una medalla, una pulsera para que te vaya bien. De todas maneras, si no te hace bien, tampoco te hace mal. No lo creas. Aléjate. Puede ser que pierdas amigos, puede ser que te vean con sospecha, puede ser que te digan, eres un religioso, eres bien atrasado. Pero ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A Dios, a su palabra o a las buenas intenciones de las personas? En Mateo capítulo 10, del versículo 34 al 39, dice la palabra de Dios: aquel que no aborrece a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, aquel que los ama más que a mí, no es digno de mí, ni me sigan. Y no se trata de desechar, no se trata de que ya no quieras a tus papás, no. Primero estoy yo, dice Dios, y después están ellos. Primero me vas a hacer caso a mí. Vas a centrarte en lo que yo te enseño, porque yo quiero tu bien. Y aunque ellos quieran tu bien, están equivocados, están sinceramente equivocados y te van a hacer mal. Por eso, ¿qué voz estás escuchando? Ya sabemos que hay que tener cuidado con los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Hay que tener cuidado si estás escuchando a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, aquí a tu compadrito del alma que no tiene el temor de Dios o que está muy confundido. Dice Dios, no los escuches. No lo vas a matar. En aquel entonces sí. Pero en este momento no, simplemente no vas a hacer caso. Y dice en el versículo 12, otra voz que se va a levantar: si oyeres que se dice en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de la ciudad diciendo, vamos y vamos a dioses ajenos que tú no conociste, dice, tú vas a inquirir, vas a buscar y vas a preguntar con diligencia si es verdad que están haciendo esta abominación. Y si es así, irremisiblemente los vas a herir al filo de espada. Te los vas a echar al cuello. En otras palabras, la cultura donde vives. Cuidado con escuchar a falsos maestros, falsos hombres de Dios. Cuidado con escuchar a las personas incluso que más te quieren. Ahora, cuidado con la sociedad.
porque estamos llenos de modas, de religiosas, ¿no? Cada vez hay más religiones en nuestra sociedad, cada vez hay más filosofías raras, extrañas, prácticas nuevas que nada tienen que ver con el evangelio. Está muy fuerte el yoga, la meditación trascendental, ¿no? Religiones budistas, hinduismo, y ay, andamos metiéndonos en todo eso porque se siente bonito. Ay, sientes una paz que no tenías, pues que no. Y por supuesto, cualquier cosa chafa, como no tienes a Dios que es tu paz, cualquier cosa chafa vas a creer. Dice un dicho que el que no conoce a Dios, a cualquier piedra se arrima o a cualquier piedra se arrodilla. Si tú conoces a Dios, sabes que no necesitas nada de eso. Por eso dice, cuidado con la cultura, con esas prácticas nuevas que nada tienen que ver con Dios. Pero como están de moda, no va a faltar quien te invite, quien te ofrezca, quien te quiera llevar. Porque no hay que ser cerrados, hay que tener un criterio amplio. Es que yo creo que no tenemos que ser tan religiosos, o que tu religión te lo prohíbe, tu pastor te está oprimiendo, y todo este tipo de frases, ¿no? Para querernos desafiar, y también surge en nosotros la curiosidad porque no nos queremos quedar atrás, queremos estar a la vanguardia del conocimiento y andamos metiéndonos por todos lados. El punto es, como dijimos hace un momento, si no conoces a Dios, todo esto te va a confundir, estas modas que hay. Mejor céntrate en la palabra de Dios, conoce a Dios, ahí tienes todo. Y la semana próxima vamos a hablar de un capítulo hermoso, el capítulo 15, porque habla de la comida. Me encanta ese capítulo porque habla de la comida. Y no se trata de no conocer, como dijimos hace un momento, cómo funcionan, cuál es la filosofía de estas religiones, de estas modas. El punto no es que no conozcamos, el punto es que tú no tengas bases sólidas en tu vida. Ese es el peligro. Y Dios, que nos conoce, sabe que somos tan curiosos, que nos gusta lo místico, lo oculto, que vamos a caer. Por eso Dios dice, destrúyelos. No te mezcles con esa cultura. Es muy atractivo, todos hablan de eso. Tú no. Es que todos lo hacen. Sí, pero tú no eres todos. Tú eres hijo de Dios. Es que después de que hizo esto y esto le fue tan bien, tú tienes a Dios. Deja que ellos lo hagan si quieren. Tú no lo hagas, porque tú y yo, dice Dios, estamos en un compromiso. Vendrá la tentación, la curiosidad, pero céntrate en la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios. Sométete a la palabra de Dios. Y ya que tengas bases sólidas, vas a ver que no te estás perdiendo absolutamente de nada. Que no todo lo que brilla es oro. Que puede verse muy bonito por un tiempo, pero al final, como dice la palabra, todo es destrucción. Es fácil ser seducidos por la idolatría en cualquiera de sus presentaciones. El enemigo va a usar cualquier medio para desviarnos. Va a usar gente ungida, va a usar a nuestros amigos, gente cercana, va a usar la cultura, y no queremos estar fuera de la cultura, fuera de moda, pero el enemigo va a usar todas estas voces para distraerte otra vez de lo genuino, de lo real, de lo verdadero. Por eso no podemos desviarnos con cualquier voz. La única voz que necesitamos es la voz de nuestro Dios. Espero que este mensaje te sirva. Considero que es un mensaje fuerte. Considero que puede sonar tal vez exagerado, pero hoy más que nunca tenemos que definirnos. Tienes que definirte. La iglesia Árboles de Justicia, y hablo por Árboles de Justicia, tenemos que definirnos. Si vamos a hacer las cosas a nuestra manera, como creemos, como se nos hace más fácil o más bonito, o someternos a la palabra de Dios. Si nos sometemos a la palabra de Dios y no nos salimos ni a la derecha ni a la izquierda, vamos a ser y seguiremos siendo la iglesia de Jesucristo. Si empezamos a adoptar y a continuar con prácticas que no enseñan la palabra de Dios, aunque tengamos un nombre cristiano, no seremos la iglesia de Jesucristo. Hemos escuchado muchas veces, no te apartes de Dios. Y tiene que ver con esto. No apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda de las cosas que Él está establecido. Tenemos hoy más que nunca, vuelvo a repetir, que ser muy determinados en qué estás creyendo.
La situación a la que nos estamos enfrentando, religiosa, cultural, nuevas modas, nuevas leyes, van a requerir que haya hombres y mujeres con principios bíblicos sólidos, que nada te mueva, ni la persecución, ni las modas, ni la seducción de cosas que nos pueden deslumbrar. Hoy más que nunca tenemos que pararnos firmes en la roca inconmovible de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú quieres que entendamos. Señor, hay muchas voces que se levantan alrededor de nosotros para apartarnos de tu camino. Ayúdanos a tener el discernimiento para no escucharlas y escuchar solamente lo que tú dices, solamente tu voz. Porque en ti, Señor, tenemos todo, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos tranquilidad, tenemos respuesta, tenemos provisión, tenemos abundancia, tenemos vida eterna, tenemos seguridad, tenemos todo lo que necesitamos en ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles y firmes en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.